se abonará el monotributo, pero también los ingresos públicos en un solo pago y se van a simplificar trámites en una misma operación. Además, el gobierno espera que los ahorristas vuelquen los dólares del colchón en la economía. Para hablar de estos temas, estamos en comunicación con Guillermo Poch, asesor en planificación fiscal y tributarista. Hola, Guillermo, buenas noches. ¿Cómo va, Jorge? ¿Cómo va, Silvina? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Te voy a hacer una pregunta de ciudadano de a pie. Yo pago el monotributo a través de un débito automático, no tengo la menor idea cómo se hace lo de ingresos brutos y demás. Ahora, ¿cómo va a ser esto? Y en definitiva, Jorge, lo que se está buscando es simplificarle la vida al contribuyente y darle facilidades, o sea, desde el punto de vista administrativo, para que la gente se acoja al monotributo. El ARCA, que es la autoridad, lo que antes era la AFIP, de alguna manera estableció convenios con las distintas jurisdicciones para que en el ámbito del monotributo nacional las provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puedan adherirse. Acá lo que está haciendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es juntar el monotributo nacional con el monotributo provincial. El trámite es muy sencillo, se hace desde la página del fisco, uno termina adhiriéndose en el caso de ser un contribuyente local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que pueda cumplir, estando dentro de los requisitos, de alguna manera uno puede pasar al régimen del monotributo. En líneas generales, Jorge, esto está alineado inclusive con el otro comentario que hacías, que era el tema de la inocencia fiscal. Lo que se está tratando de buscar es simplificarle a la vida del contribuyente, porque la dirigencia política escucha a ese ciudadano de a pie y sabe de que estaba medio molesto, de que hay muchos trámites, muchos impuestos, mucha observación. Entonces me parece que lo que acá hizo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue darle este beneficio al contribuyente. Guillermo, es una norma de carácter nacional. ¿Cada una de las provincias y de los distritos tiene que resolver si adhiere o no al sistema? Esa es una pregunta. Y la otra, si se centraliza el cobro de impuestos, el fisco se garantiza que haya más ingresos. ¿Es obligatorio pagar los dos impuestos juntos? Voy por la última, no es obligatorio. O sea, son regímenes de opción. O hay un régimen general del impuesto a las ganancias y impuesto al valor agregado, que un contribuyente opta por el monotributo, el régimen simplificado nacional. De igual manera, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un impuesto que es el impuesto sobre los ingresos brutos, y para aquellos pequeños contribuyentes está esta posibilidad de acogerse a un monotributo, llámese la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que acá se termina haciendo es unificando ambos regímenes. Eso es lo que termina buscando esta disposición. La otra norma era... Sí. No, discúlpame. No, te digo, cada provincia tiene que resolver, cada distrito tiene que resolver si se acoge o no a esta normativa de ARCA. O cualquier persona puede presentarse y decir, quiero pagar todo junto. Cualquier persona que pueda ingresar en el mundo del monotributo, o llamémoslo para simplificar, de los monotributos nacional, provincial, está en condiciones de hacerlos, y esa discreción. Y acá hay que entender de que las provincias no están obligadas a lo que establece la nación en materia de impuestos, porque solo están son autónomos. Tienen el poder, lo tienen las jurisdicciones. Lo único que se tienen que atener es a esa norma, que es la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, que es la que establece cómo se distribuyen esas potestades. Pero la potestad claramente le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cobro del impuesto sobre los ingresos brutos y este régimen opcional de monotributo. Es decir, se eliminan los trámites por duplicado, si vamos al caso. Se simplifican, así es, Jorge. Muy bien. Buen punto. Yo te decía, pregunta de ciudadano de a pie.
Yo tengo un contador, obviamente, que todos los años hace una rendición de cuentas y demás, y que me imagino que ahí pone los otros impuestos. Y del único que me entero es del monotributo. ¿Cuánto se va a incrementar entonces un pago mensual de los otros impuestos junto con el monotributo? No sufre, no vas a aumentar tu costo tributario. Ajá. Eso es importante para entenderlo. O sea, en general los regímenes de monotributo son un poco más económicos que la liquidación del régimen general. O sea, en general, porque está pensado para pequeños contribuyentes. Y el beneficio que tiene es que no tenés que hacer una liquidación y cumplir todas las formalidades que demanda más tiempo para tu contador, y eso lo hace que te tenga que cobrar más honorarios. Entonces, me parece que es en beneficio de todos. Correcto. Guillermo, pasamos a la ley de inocencia fiscal, o como se conoce en la calle, la ley de los dólares en el colchón. Los bancos, habló el ministro de Economía, dijo, con una frase que yo no voy a repetir, que los bancos tienen que tomar... El francés antiguo. Claro, tienen que, sí, más o menos, tienen que tomarse así el dinero que viene del colchón de los clientes bancarios. ¿Por qué hay todavía dudas sobre aceptarlo o no y sin hacer preguntas sobre el origen de esos fondos? Por eso hizo bastante ruido ese mensaje en esa red social. De alguna manera, por eso te decía el francés antiguo. Los bancos también están obligados a cumplimentar ciertas normas que todavía siguen en vigor. De hecho, el régimen tributario cambió en cuanto a umbrales mínimos de punibilidad, pero el régimen sancionatorio en el fondo no cambió como tal. Lo único que se hizo fue establecer menos controles, o están partiendo del paradigma de que la gente va a cumplir. Siendo para ese ciudadano de a pie, lo que se está haciendo es, hay un semáforo en rojo. El cruzarlo en rojo sigue siendo sancionado. Lo único que estás haciendo es diciéndole que al policía de la esquina mira un poquito para el costado si ves un auto que está mirando que cruzó en rojo. Pero Guillermo, entonces ahí... Sí, hay una cuestión del millón. ¿El banco te tiene que preguntar o no de dónde sacaste el dinero? Señor Guillermo, ¿usted tenía este dinero en el colchón? ¿Sí o no? ¿O ya no corre más? Por eso hay otra norma que son la ley de lavado de activos y que penaliza el delito de venta de armas, trata de personas, el narcotráfico, la corrupción. Esas normas siguen en vigor. Y los bancos son sujetos obligados a informar. Entonces, el banco tiene que seguir preguntando. Me parece que es más una expresión de deseo del ministro. Che, no pregunten tanto, dejen... Pero me parece que si eso lo quieren hacer vía autoridad de Contralor, como viene a hacer el Banco Central, podrán emitir alguna norma sin colisionar con esas normas para evitar el lavado de activos. Estamos en un Estado de Derecho, hay normas que siguen en vigor, ley penal cambiaria, ley lavado de activos, inclusive la misma norma tributaria. Hay que cumplimentarla. Me parece que conforme vaya pasando el tiempo, el Banco Central tendrá un marco de discreción para establecer alguna reglamentación. Lo mismo estarán en las normas, pero no es que mañana no se va a estar revisando o no se va a poder declarar de que una operación es sospechosa. Sí, va a seguir estando eso. Claro. Es que no es un blanqueo y entiendo que todavía no está reglamentado. Y aún siendo un blanqueo, las normas de lavado de activos siguen en vigor. Claro. Si no, después te tiran las orejas los organismos internacionales. Entonces ahí, aún en las normas de blanqueo, la norma de lavado de activos siguieron en vigor. Desde que se crearon o se dieron vigor a las normas de lavado de activos, todos los blanqueos siempre eximieron la ley penal cambiaria, la ley tributaria en cuanto a la ley de procedimientos y la ley penal tributaria, pero no así en la ley de lavados de activos. Esos ilícitos siempre siguieron siendo punibles. ¿Qué pasa con aquellos que tienen ese dinero no declarado, que lo han guardado en X lugar, y que de pronto quieren volcarlo al mercado, quieren hacer algún tipo de operaciones?
cuando desde Arca se dice, bueno, pero te tenés que enmarcar en el régimen simplificado de ganancias. ¿Qué es eso? El régimen simplificado de ganancias lo que te da es la posibilidad de aceptar una declaración jurada que te va a preparar el fisco, y quiero ver cuánto va a ser ese marco o esa posibilidad de dispersión entre la realidad y lo que te dice el fisco, de que lo que pagues nadie te va a poder estar preguntando. Ahí falta esa reglamentación, pero en principio lo que te dicen es que vos pagando eso, nadie te va a poder preguntar desde un punto de vista de la norma tributaria. Pero hay otras normas, como la norma penal cambiaria, con lo cual no es un blanqueo esto. Esto es una norma que de nuevo aparece el semáforo y el policía mira un poquito para el costado. Me refería, ¿sabes qué?, a la cuestión de en dinero, en el monto de la alícuota de ganancias, si afecta alguna franja salarial, porque tal vez no quede tan claro esto. Nosotros tenemos la imposición de ganancias sobre determinados salarios, pero ahora aparece en el universo de los impuestos el régimen simplificado de ganancias. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna cuestión que alguien tenga que tener en cuenta? No en cuanto al fondo del impuesto, sino de la forma de liquidarlo. Bien. Hay en cómo se determina el gravamen. Hay distintas formas de liquidación, es autoliquidación, es una liquidación mixta y hay otra liquidación que es por parte del fisco. Acá lo que se habla es de una liquidación por parte del fisco. Es una de las formas que está dispuesto desde el punto de vista de la teoría del derecho tributario, que las liquidaciones te las haga el fisco. No te cambia el impuesto, te cambia cómo se determina el impuesto. Guillermo Poch, Lo de la determinación. te agradecemos mucho este ratito con nosotros. Vamos a seguir consultándote, evidentemente, porque claro, hay cosas que todavía no nos quedan claras sobre este cambio de paradigma impositivo, por llamarlo de algún modo. Por lo pronto, muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, que terminen bien el 2025, muy feliz 2026 y que le vayamos bien, y saludos por el piso. Muchas gracias. Y después de vencer a Jake Paul,